Muy buenas tardes, jóvenes. Es un placer para mí estar en esta tarde, ¿verdad? Viendo, ayudándoles para ver las guías que tenemos que hacer. Les dijimos en el cuadernillo de lo que es el mes de abril. Si comenzamos con el cuadernillo, ¿verdad? El primer tema es el entorno como fuente de micronutrientes. ¿Qué son los nutrientes? Recordemos que decíamos en las clases anteriores que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿verdad? Pues para crecer, obviamente, ¿verdad? Se necesita pues tener nutrientes. Esa es la finalidad de los nutrientes. Proveer a los organismos, en este caso a los seres vivos, seamos animales o plantas, ¿verdad? De la materia prima necesaria para mantener, obviamente, el organismo, en este caso nuestro cuerpo, si hablamos, ¿verdad? Y los nutrientes, pues eso es lo que hacen, ¿verdad? Se ingieren y se digieren, ¿verdad? Para obtener, obviamente, todo lo que necesitamos y producir y mantener tejido, ¿verdad? Sea cual sea, en nosotros, sea la piel, sean los dientes, sean los huesos, ¿verdad? Sean las células epiteliales, el corazón, el estómago, todos nuestros órganos. Entonces, para eso, ¿verdad? Es necesario, obviamente, nutrirse y pues nosotros somos organismos heterótrofos. Eso significa que necesitamos obtener esos nutrientes de otras fuentes. En este caso, ¿verdad? Hablamos de los alimentos. Los alimentos, pues obviamente, ¿verdad? Nosotros somos organismos omnívoros. Omnívoro significa que nos alimentamos de plantas y de animales, ¿verdad? Bien, el primer tema es el entorno como fuente de micronutrientes. ¿Qué son los micronutrientes? Si decimos que los nutrientes es todo aquella materia prima que nosotros obtenemos de los alimentos para mantener nuestro organismo, nosotros los dividimos en dos grupos, micronutrientes y macronutrientes. Micro son los nutrientes que el organismo necesita en un porcentaje menor o igual al 1%, ¿verdad? Y macronutrientes son obviamente los nutrientes que se necesitan en grandes cantidades. Muchos de esos nutrientes necesitamos consumirlos diariamente, como la vitamina C que obtenemos de los cítricos, por ejemplo, de las naranjas, ¿verdad? La vitamina C es una vitamina hidrosoluble, o sea que, por decirlo así, se disuelve con el agua y esa vitamina necesitamos consumirla diariamente, todos los días, ¿verdad? En cambio, hay vitaminas como las del complejo B, como la tiamina, que es la vitamina B1, que no es necesario que la consumamos nosotros diariamente. Es una vitamina, decimos nosotros, liposoluble, o sea que se disuelve en grasa, ¿verdad? En lípidos. Y no necesitamos consumirla diariamente. Nosotros consumimos con los alimentos, por ejemplo, con el arroz, ¿verdad? Tiamina y tenemos una reserva en nuestro cuerpo. El detalle es ese, que muchas veces podemos tener sobreabundancia de cualquiera de los micronutrientes o podemos tener falta de ellos, ¿verdad? Bien, los micronutrientes entonces, ¿verdad? Son los que constituyen, vamos a decir, ¿verdad? Los micro y macronutrientes, las proteínas, las vitaminas, los minerales, los lípidos, los carbohidratos, las grasas, todo eso que son nutrientes, están formados por elementos químicos, ¿verdad? Recordemos que los elementos químicos aproximadamente nosotros en nuestra tabla periódica manejamos 118. No tenemos todos esos elementos en nuestro cuerpo y no necesitamos ingerirlos todos, pero sí hay una gran proporción de ellos que nosotros, pues, son vitales para nosotros, ¿verdad? Ahora, los elementos de esos que están en el cuerpo se llaman bioelementos. Recordemos que bio se refiere a vida y elementos, pues obviamente, ¿verdad? Son los elementos primordiales, ¿verdad? Entonces es la menor expresión de una sustancia pura, ¿verdad? Entonces, bioelementos son los elementos que están en los seres vivos. Los seres vivos no solamente somos el ser humano, ¿verdad? No solamente somos los animales. Recordemos que también incluimos a las plantas, ¿verdad? Y a organismos unicelulares. Bien, entonces decíamos, ¿verdad? Que los bioelementos son los elementos que se encuentran en los seres vivos.
Vamos a poner siempre de referencia, obviamente, al ser humano. De esos bioelementos, hay unos que se llaman, que denominamos como bioelementos primordiales, esenciales o principales, y hay otros que son secundarios. Los primordiales o esenciales o los bioelementos esenciales son aquellos que son prácticamente utilizados en todo nuestro cuerpo para muchas, pero muchas funciones, ¿verdad? Y se los mencionaba en la clase. Los elementos principales, primarios o primordiales que nosotros tenemos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Esos son los más importantes, ¿verdad? Y podemos mencionar otros que se encuentran en menores proporciones y que se utilizan en menores cantidades. Bien, una vez que aclaramos qué son los bioelementos y tenemos primordiales y también tenemos obviamente elementos secundarios o tenemos oligoelementos, son los que se necesitan solamente para ciertas actividades de nuestro cuerpo, ¿verdad? Bien, entonces tenemos aquí los micronutrientes indispensables, son indispensables obviamente para el buen funcionamiento del cuerpo. Escuchen aquí. En el organismo se encuentran normalmente 26 elementos químicos, 4 conocidos como elementos mayores, que son los que mencioné, oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, y forman cerca del 96% de la masa corporal. Los elementos secundarios tienen 3, entre 3 y 4%, y los elementos, los oligoelementos tienen menos de un 1% en nuestro cuerpo, ¿verdad? Los micronutrientes, hablamos de micronutrientes, aquellos que ocupamos en pequeñas proporciones, son elementos que el organismo no puede sintetizar, con algunas excepciones, por lo tanto tienen que ingerirse con la alimentación, aunque solo se necesitan en cantidades muy pequeñas. Su papel es preponderante, o sea que son importantes en numerosos procesos fisiológicos. Cuando hablamos de procesos fisiológicos nos referimos a la formación de tejidos o de órganos, por lo tanto son indispensables, dice, para la salud. Estoy leyendo, jóvenes, el folleto que ustedes tienen, aunque obviamente aquí tengo para que miren mi texto, ¿verdad? Ahí dice la materia viva, ¿verdad? Y tenemos aquí, pues, ¿verdad? Los componentes químicos de la materia viva. Y estamos hablando, ¿verdad? Obviamente de los elementos, ¿verdad? Químicos. Y tengo, pues, aquí el folleto que es el que ustedes tienen que trabajar. Los micronutrientes más conocidos son las vitaminas como la vitamina A, C y E, los minerales como el hierro, el cobre y el magnesio, los oligoelementos, que son los que están en nuestro cuerpo en menos de un 1%, como el yodo, el cobre, el selenio y el flúor. Sin embargo, en micronutrientes se consideran estas categorías como, obviamente, micronutrientes, ¿verdad? Los polifenoles, flavonoides y carotenoides. O sea, esos son compuestos ya que se forman de la combinación de los micronutrientes, ¿verdad? Entonces, como repito, estoy leyendo el folleto. Todos están en el folleto. Lo importante nosotros, como ustedes pueden ver ahí, pues obviamente es de leer. Esta clase pues es teórica. Estos micronutrientes como el hierro, el yodo, el cobre, el flúor, el cloro, el zinc, cobalto, selenio y manganeso, llamados oligoelementos, porque se encuentran en estado de trazas en el organismo, o sea, en menos de un 1%, entre un 90 y un 86%. Son elementos constitutivos de los tejidos, intervienen en la actividad de las enzimas y de las hormonas, ¿verdad? Entonces, ¿hormonas qué son? Las hormonas son compuestos que están en nuestro cuerpo, que son producidas por glándulas, ¿verdad? Y que preparan al organismo para diferentes funciones. Por ejemplo, los cambios sexuales que nosotros sufrimos cuando pasamos de la niñez a la adolescencia son producidos por hormonas, ¿verdad? Progesterona, testosterona, ¿verdad? Entre otras, ¿verdad? Tenemos aquí, por ejemplo, los ácidos grasos, como el nombre lo dice, ¿verdad? Son sustancias que, por ejemplo, son grasas o lípidos, como les mencionaba, ¿verdad? Recordemos que nosotros, por ejemplo, cuando vamos a cocinar, generalmente utilizamos grasas, ¿verdad? Como la manteca, el aceite, la margarina, la mantequilla. Y hay productos que nosotros podemos consumir crudos y que tienen un poquito de grasa, por ejemplo, la leche, ¿verdad? También tenemos algunos productos
como podemos mencionar, por ejemplo, el coco. Cuando comemos coco, ¿verdad? Nosotros estamos consumiendo grasa de tipo vegetal. Si nosotros nos fijamos, cuando vamos a comprar, por ejemplo, vamos al súper y queremos comprar, digamos, hay aceites, dicen ahí, de origen vegetal, por ejemplo, el que está de los girasoles, ¿verdad? El que sale de los girasoles. Y así vamos encontrando, todas esas son grasas, ¿verdad? Y el compuesto que las forma y que les da esa consistencia y esa condición que nosotros utilizamos, digamos, para freír, obviamente son los ácidos grasos, ¿verdad? Los aminoácidos, ¿qué son los aminoácidos? Bueno, entonces los aminoácidos son otro grupo, ¿verdad? Vamos a decir nosotros, de componentes en la materia viva que son importantes para que nuestro cuerpo funcione, como decimos, ¿verdad? Nosotros miramos aquí en el texto que tenemos lo que es, ¿verdad? La composición de los elementos, ahí están los elementos que tenemos, ¿verdad? Menciona ahí diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, el porcentaje que se encuentra en la materia viva y hace una diferenciación de cuánto porcentaje hay, por ejemplo, en las plantas y en los animales, porque aunque ustedes no lo crean, tenemos obviamente los mismos elementos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí habla del fósforo, del hierro, del potasio, del zinc, ¿verdad? Del sodio, del yodo, ¿verdad? Que son elementos que se encuentran obviamente en los seres vivos. Hablamos de los animales, por ejemplo, el calcio, recordemos que es importante, ¿verdad? Para los huesos, para las uñas, para el cabello, ¿verdad? Para el cartílago que forma la nariz y que tenemos acá en las orejas. Y también están las plantas. Recordemos que las plantas no tienen huesos, ¿verdad? No tienen huesos. Tienen obviamente, ¿verdad? Otro tejido que les permite a ellos mantenerse pues derechas, ¿verdad? Y obviamente las plantas como los árboles maderables o leñosos, por ejemplo un pino, ¿verdad? El tronco está formado obviamente por un tejido que nosotros cuando lo utilizamos pues lo llamamos madera, ¿verdad? Y las plantas herbáceas como una planta de tomate tiene otra consistencia. Entonces miramos nosotros que la combinación de los elementos en diferentes proporciones es lo que permite, ¿verdad? La variación de los tejidos, ¿verdad? Por ejemplo, estamos hablando ahorita que les mencionaba yo, aquí está, miren, para que miren los lípidos que les mencionaba, por ejemplo, ¿verdad? En la leche, ¿verdad? En sus derivados, miramos los aceites, las semillas, por ejemplo, el cacahuate, la semilla de marañón, ¿verdad? Todos esos son elementos que son ricos en lípidos o en ácidos grasos, ¿verdad? Nosotros miramos aquí inclusive, esto pues para ustedes va a ser, solo se los muestro, ¿verdad? Estas son cadenas de átomos y de moléculas de ácidos grasos, de lípidos, ¿verdad? Cómo se ven de forma ya microscópica, porque ellos obviamente se pueden ver, ¿verdad? Y las fórmulas químicas, ustedes los pueden ver, ¿verdad? Lo van a ver esto en química, ¿verdad? Estas son las fórmulas químicas de muchos de esos compuestos, ¿verdad? Bien, si seguimos entonces aquí con el folleto, entonces ahí menciona los ácidos grasos esenciales, los aminoácidos esenciales, los pre y probióticos, prebióticos y probióticos. Ustedes han escuchado o nosotros manejamos ahora esos términos, ¿verdad? Por ejemplo, probióticos lo escuchamos bastante, está asociado con la leche que le damos a los niños, ¿verdad? Entonces, probióticos. Entonces, pro significa antes, ¿verdad? Perdón, pre significa antes y pro es durante, ¿verdad? Entonces recordemos que los niños están en crecimiento y son los que necesitan consumir más cantidad de nutrientes. No es que le vamos a dar más cantidad de comida. Ojo con eso, ¿verdad? Recordemos que eso nos hace daño y eso provoca lo que es, ¿verdad? La obesidad. Una persona puede tener una buena constitución física, pero puede estar anémica. Eso significa que no está ingiriendo los nutrientes que realmente necesita en las condiciones apropiadas o indicadas, ¿verdad?
Entonces, debemos de buscar un balance y hay, ¿verdad? Los nutricionistas establecen según la edad, el sexo y la altura de uno, una cantidad que usted debe de tener, por ejemplo, de masa corporal, ¿verdad? Entonces, es malo tener menos y obviamente es malo tener de más. Bien, dice acá, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, los probióticos son microorganismos vivos que aportados en concentración suficiente ejercen un efecto beneficioso sobre la salud del huésped. Por ejemplo, por ejemplo, las bacterias que nosotros tenemos en nuestros intestinos o lo que se le llama la flora intestinal, ¿verdad? Los niños pequeños, por ejemplo, cuando uno les hace cambio de leche o ellos comen un alimento que no están acostumbrados, les puede hacer daño y les puede provocar un poquito, por decirlo así, de diarrea, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con la diarrea porque en un niño, porque obviamente eso los hace que pierdan nutrientes exageradamente y los niños se adelgazan, ¿verdad? Entonces, aparte que entran en anemia. Entonces, es normal que si usted le cambia de leche, por decirlo así, a un niño, después de su primer pepe, ¿verdad? Obviamente unas 5 o 8 horas después, obviamente el niño haga pupú, un poquito de consistencia más floja, es normal, pero se supone que al día siguiente el niño ya debe de estar bien. Ahora, si uno mira que más bien el estado ha empeorado, se le suspende ese alimento que se le ha puesto, ¿verdad? En este caso, si se le ha cambiado la leche. Y generalmente uno les da algún medicamento, ¿verdad? Que es para reconstruir la flora intestinal. Entonces, ¿qué es la flora intestinal? Pues la flora intestinal son esos microorganismos, ¿verdad? Que ayudan a que se digieran, pues, los alimentos o los nutrientes, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que se le llama probióticos. Bien, de ahí dice la guía del entorno como fuente. Estoy en la página 5 de la guía que tengo, ¿verdad? Revísenla porque hay una sopa de letras y van a buscar las palabras, ¿verdad? Que aparecen ahí: ambiente, composición, flavonoides, coenzimas, elementos, fósforos, micronutrientes. Todos esos términos los van a buscar en la sopa de letras. Entonces los encierran, obviamente, o los pintan con lápiz de color, ¿verdad? Cada uno de los términos. Y de esa forma también hay unas... Vamos a ver aquí, resolver la siguiente sopa de letras. Eso es lo que dice. También dice, realice un mapa conceptual sobre los micronutrientes, ¿verdad? Entonces, esos están más arriba, que ya los mencioné. Solamente deben de leerlo y hacer un mapa conceptual, ¿verdad? Y a resolver la sopa de letras. De ahí vienen los bioelementos, ¿verdad? Los elementos primarios que ya los he mencionado, y ahí están carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿verdad? Y están también, decíamos, los oligoelementos y los elementos secundarios, ¿verdad? Entonces, secundarios: el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y el cloro. De los oligoelementos, el hierro, el cobre, el zinc, el flúor y el yodo. Aparecen los símbolos químicos, ¿verdad? Así que, pues les recomiendo que, para que no se confundan, puedan utilizar una tabla periódica, ¿verdad? El carbono, dice, tiene la capacidad de formar largas cadenas de carbono-carbonos, lo que se le llama o una macromolécula, ¿verdad? Mediante enlaces simples de hidrógeno o dobles. Eso lo van a ver ustedes en química orgánica, ¿verdad? Bien, entonces da una tablita similar, ¿verdad? Donde expone las características y las funciones. Por ejemplo, vamos a leer acá. Vamos a ver acá. Por ejemplo, el fósforo, P, componente de los ácidos nucleicos y el ATP, es necesario para la formación de lípidos en las membranas celulares, la estructura normal de huesos y dientes en animales y desarrollo de raíces y semillas en plantas. El fósforo, ojo, ¿verdad? Estoy poniendo eso solamente como ejemplo. Todo está aquí en el folleto, ¿verdad? De ahí viene la guía número 2, terminando el tema, y dice los elementos biogenésicos. Entonces, biogenésicos son los elementos que ayudan a formación, ¿verdad? De tejidos. Entonces dice,
¿Cómo se clasifican? La segunda pregunta, ¿cómo se clasifican los elementos químicos por su abundancia en los organismos? Ya lo dijimos, elementos primarios, principales o primordiales, los elementos secundarios, bioelementos secundarios, perdón, y los oligoelementos, ¿verdad? En ese orden. Los primeros están en un 96%, los secundarios están en un 3 o 4% y los oligoelementos en menos de un 1%, ¿verdad? Entonces, para que miren, todo eso está ahí. Dice ahí la pregunta número 5, ¿qué elementos estimulan el desarrollo de las raíces en las plantas? Lo acabo de leer anteriormente, ¿verdad? El fósforo. Eso es lo que tienen que contestar. De ahí dice, define los siguientes términos. O sea que tienen que buscar la definición. Bioelementos, que son los elementos que están en los seres vivos. Esa es la definición, ¿verdad? Biomolécula, las moléculas que están en los seres vivos, obviamente, ¿verdad? Completa la información del siguiente cuadro, dijo. Dice la siguiente, 5 elementos biogenésicos, y ahí los menciona. Entonces da un ejemplo, oxígeno. Ahí hay que poner las características y las funciones. Por ejemplo, el oxígeno forma parte del agua y de múltiples moléculas orgánicas. En las funciones genera ATP, molécula que utilizan las células como depósito temporal de energía. El ATP es eso. Si yo digo qué significa ATP, significa adenosín trifosfato. Recordemos que la P es el símbolo químico del fósforo, ¿verdad? Y adenosín es porque tiene una adenina, que es una base nitrogenada que está principalmente en el ADN que tenemos todos los seres vivos, ¿verdad? Y es donde están todas el mapa genético de cada uno, ¿verdad? En el ADN. Mi ADN tiene mi mapa genético. Significa que una célula que puedan observar mía, sea de piel, de dientes, de saliva, de cualquier parte de mi cuerpo, va a tener mi ADN y ahí va a decir, pues obviamente, ¿verdad? Que si soy de tez blanca, si mi pelo es negro, si mi pelo es liso, ¿verdad? Inclusive la forma aquí, la entrada del nacimiento del pelo, si es una línea continua o tiene otra característica, ¿verdad? Todo, hasta las enfermedades que padezco, ¿verdad? Entonces, eso está en el ADN. Y el ADN tiene lo que se llaman bases nitrogenadas, que son 4 o 5, ¿verdad? Aquí habla de la adenina, adenosín, tri, son porque 3, y fosfato, ¿verdad? Porque tiene fósforo. Entonces, menciona el primer ejemplo para que sigan viendo, ¿verdad? Los otros, obviamente, solamente hay que leer. Dice ahí 5 elementos biogenésicos. 5 elementos biogenésicos. Mencionamos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, que es el ejemplo que da, el nitrógeno, el azufre, el manganeso, el fósforo, cualquier elemento de esos, ¿verdad? Para que completen el cuadro. Eso está en la página 10. De ahí va el tema de la teoría celular y sus postulados. ¿Qué es la teoría celular? Pues la teoría celular obviamente es el documento, por decirlo así, ¿verdad? Que establece que todos los seres vivos estamos formados por células. Recordemos que en la clase les decía yo que la diferencia entre la materia orgánica y la materia inorgánica es obviamente la célula. Una materia inorgánica, decíamos, por ejemplo, esta pared que es de cemento, eso no tiene células, a diferencia mía que yo sí tengo células, ¿verdad? Entonces, esta pared, ¿verdad? La madera de esta silla donde estoy, ¿verdad? Está formado por elementos y moléculas. Y decíamos en la clase que nosotros tenemos elementos, bioelementos, moléculas, biomoléculas, y están dentro de nuestras células, ¿verdad? Sea un organismo unicelular como un paramecio o sea un organismo multicelular como un ser humano, ¿verdad? Entonces, la teoría celular establece que todos los seres vivos estamos formados por células que se combinan para formar tejidos. Esos tejidos forman órganos, ¿verdad? Y la reunión de órganos forma un aparato sistema hasta que se forma obviamente todo un ser vivo, ¿verdad? Y también establece que las células crecen, que las células se reproducen, ¿verdad? Y que obviamente como crecen, se nutren, ¿verdad? Y tienen diferentes funciones. Las células de nosotros son células, por decirlo así, las más desarrolladas que se llaman eucarióticas.
y que tienen un núcleo central. El núcleo es como el cerebro y es el que coordina toda la actividad dentro de la célula. Y dentro de una célula, pues hay regiones o partes de la célula que están especializadas, obviamente, ¿verdad? Entonces hay una parte que almacena agua, hay otra parte que almacena azúcares, ¿verdad? Hay otra parte que va a proteger la célula, hay otra parte que saca los desechos de la célula también. Entonces, para que miremos, ¿verdad? Que así como nosotros estamos organizados en nuestro organismo, pues esa organización viene inclusive desde el nivel intracelular, ¿verdad? Bien, eso está en la página 11, la teoría celular, ¿verdad? De ahí está la guía de la teoría celular y sus postulados y menciona a Robert Brown, a Matthias Sheldon, a Theodor Schwann y a Rudolf Virchow, ¿verdad? Que fueron los que pues trabajaron separados o de forma en conjunto para establecer lo que es la teoría celular, ¿verdad? Completa los postulados de la teoría celular. Dice Iva, entonces hay que leer más adelante y les acabo de decir, la célula es la unidad anatómica y fisiológica de la materia